Hay un tipo de miedo que no grita. Camina contigo, discreto, educado, con la sonrisa de quien finge cuidarte. Te dice, no te arriesgues, no te lastimes, no lo arruines. Y tú le haces caso, porque suena prudente. Pero ese miedo no está protegiéndote de la muerte. Está evitando que vivas. Marta, pongámosle así, tenía 43 años y un talento extraño para sobrevivir. Tenía un trabajo seguro, una dieta perfecta, un plan de retiro a prueba de crisis. Hasta tenía una carpeta llamada Emergencias con pólizas, contraseñas y una carta por si acaso. Todo bajo control, menos una cosa: el temblor en el pecho cuando pensaba que algún día simplemente no iba a estar. Así que decidió no pensar en eso. Dejó de volar porque los aviones podían caer. Dejó de amar porque el amor podía romperse. Dejó de improvisar porque el caos no era rentable. Su vida se volvió una especie de ensayo general. Impecable, segura, estéril. Y un día, mientras regaba sus plantas, su ritual diario de calma, se dio cuenta de algo aterrador. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de vivir y darse cuenta de que nunca había estado realmente viva. Ese es el verdadero poder de la muerte. No está al final, está aquí, en cada cosa que postergas, en cada mañana lo intento, en cada emoción que censuras para no sufrir. Epicuro tenía razón, la muerte no duele. Lo que duele es imaginarla mientras aún respiras. Pero Séneca fue más cruel y más sabio. Dijo que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Nos pasamos la vida huyendo del final, y en esa huida lo convertimos en dueño de nuestros días. Porque la paradoja es esta: cuanto más tratas de evitar la muerte, más la invitas a ocupar tu tiempo. No con su presencia, sino con su sombra. Y ahí está el problema. No vivimos asustados de morir. Vivimos asustados de estar vivos, de sentir demasiado, de perder demasiado, de amar demasiado. La muerte no llega cuando dejas de respirar, llega cada vez que eliges no hacerlo con todo el pecho. Epicuro fue el primero en atreverse a decirlo sin temblar: la muerte no es nada para nosotros. No porque sea insignificante, sino porque simplemente no se experimenta. Mientras estás vivo, la muerte no está. Cuando ella llega, tú ya no estás. Y sin embargo, vivimos como si la muerte nos observara desde la esquina de cada día. El miedo a morir para Epicuro era un error de cálculo emocional, temer algo que jamás podrás sentir. Pero los estoicos, sobre todo Séneca, dieron un paso más audaz. No se trata de ignorar la muerte, sino de invitarla a la conversación. Séneca decía que pensar en la muerte no es morboso, sino higiénico. Ensayar la muerte cada día. Recomendaba no para deprimirse, sino para purificar el valor de lo que haces mientras estás aquí. Solo quien recuerda que puede morir en cualquier momento, de verdad elige lo que vale la pena. Heidegger lo transformó en ontología pura. Vivir auténticamente significa asumirse como ser para la muerte. El ser humano es el único animal que sabe que va a morir, y justamente por eso puede vivir con sentido. Quien olvida su fin, vive distraído. Quien lo integra, vive despierto. La muerte no es un evento, es una brújula. Y luego llega Camus, el poeta del absurdo, con su sonrisa trágica. El absurdo nace del enfrentamiento entre el deseo humano de sentido y el silencio del mundo. No hay explicación para morir, pero tampoco la necesitamos para amar, reír o crear. Aceptar la muerte sin rendirse al vacío es la forma más radical de libertad. De Epicuro a Camus, todos dicen lo mismo con distinto acento. La muerte no es el problema. El problema es haber vivido sin sentir que viviste. Vivimos en una época que no cree en dioses, pero cree en suplementos. En lugar de templos tenemos gimnasios. En vez de rezar medimos pasos.
Y en cada rutina de skincare hay un pequeño exorcismo contra la muerte. No decimos quiero vivir más, decimos quiero mantenerme joven. No decimos no quiero morir, decimos quiero estar bien. Pero el fondo es el mismo, un intento desesperado por vencer lo invencible. El miedo a la muerte se volvió invisible porque se viste de salud, de eficiencia, de bienestar, pero sigue ahí, respirando detrás de cada app que cuenta calorías y cada gurú que promete longevidad. Corremos, meditamos, comemos kale, pero no por placer, sino por pánico. Por no aceptar que ningún cuerpo, por perfecto que sea, escapará del polvo. Heidegger lo llamaría evasión existencial. Vivimos ocupados para no sentir el vértigo de estar vivos. Nos anestesiamos con tareas, con metas, con ruido, porque el silencio, ese donde uno podría escuchar su mortalidad, asusta más que la enfermedad. La sociedad contemporánea no niega la muerte con superstición, sino con productividad. Nos mata lentamente el esfuerzo de mantenernos eternos. Y lo más irónico, mientras más tratamos de controlar el cuerpo, más descuidamos la vida. Piensa en eso. Hay personas que mueren cuidándose toda la vida, que pasaron los mejores años contando calorías, midiendo riesgos, evitando errores, y cuando la muerte llega, llega igual, pero sin poesía. Camus habría sonreído con tristeza. No hay destino que no pueda ser superado con el desprecio. Y quizá esa es la rebeldía que nos falta, dejar de obedecerle al miedo, porque el miedo a morir no solo te roba el futuro, te roba también el presente. Te hace posponer el abrazo, la locura, la oportunidad. Te convence de que la vida ideal está más adelante, cuando tengas tiempo, cuando estés preparado, cuando el miedo se vaya. Pero el miedo nunca se va, solo se disfraza de prudencia. Así que la pregunta no es ¿cómo vivir más?, sino ¿cómo dejar de morir antes de tiempo? Mira tu fin sin huir. Cada tanto piensa en tu muerte, no para obsesionarte, sino para limpiarte del ruido. Imagínala con serenidad. ¿Cómo te gustaría llegar al final? ¿Liviano o arrepentido? Ese pensamiento, lejos de entristecerte, puede volverse un recordatorio de lo esencial. Los estoicos lo llamaban memento mori, recordar que vas a morir, no como fatalismo, sino como brújula. El que recuerda su fin no malgasta sus días. El miedo se reduce cuando dejas de esconderlo y lo invitas a tomar café. Vive como si fueras a morir, pero no como si fueras a huir. La urgencia no es correr, sino presenciar. No se trata de tachar listas ni coleccionar experiencias extremas. Vivir con conciencia de la muerte es vivir con atención. Cuando sabes que todo puede acabarse, la taza de café se vuelve milagro. El abrazo pesa distinto. El silencio adquiere textura. No es dramatismo, es claridad. El alma despierta cuando acepta que no tiene repeticiones. Da significado, no duración. La obsesión moderna es estirar el tiempo, pero una vida larga no siempre es una vida buena. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Tu tarea no es vivir más años, sino vivir más intensamente los que te toquen. Durar no es lo mismo que vivir. Elige calidad sobre cantidad, que tus días cuenten aunque sean pocos. No busques eternidad, busca entrega. Heidegger tenía razón. La muerte no está al final, sino en cada decisión que tomas hoy. Cuando te entregas a algo, a un amor, a una causa, a una pasión, una parte de ti muere y otra nace. La vida se renueva a través de pequeñas muertes. Evitar la muerte es evitar transformarte. Entrega y pérdida son hermanas. No puedes amar sin morir un poco en el intento. Aprende a soltar antes de que te quiten. Camus decía que la única manera de vencer al absurdo es aceptarlo y seguir bailando.
Suelta no por resignación, sino por inteligencia. Suelta el control, suelta el plan, suelta la exigencia de que todo salga bien. Nada nos pertenece realmente, ni siquiera nuestro cuerpo. Y sin embargo, todo lo que amamos nos construye mientras pasa por nosotros. Esa es la gracia del tránsito. No poseer, sino participar. La muerte no está allá, esperándote. Está aquí, recordándote que aún respiras. No vino a asustarte, sino a despertarte. Y si aprendes a convivir con ella, dejarás de morir antes de tiempo. Porque el miedo a la muerte no se cura prolongando la vida. Se cura amándola lo suficiente como para vivirla sin garantías. La muerte no es el final de la vida, es su espejo. Te devuelve sin filtros la pregunta que evades todos los días. ¿Estás viviendo o solo pasando el tiempo? La muerte no quiere asustarte, quiere despertarte. Te recuerda que no hay ensayo general, que cada abrazo es único, que cada palabra podría ser la última, y que eso no es una tragedia. Es un privilegio. Porque si la vida fuera eterna, nada importaría. El valor nace del límite, el amor de la pérdida, la belleza del instante que se va. Así que la próxima vez que el miedo te susurre, ¿vas a morir?, respóndele con calma, sí, pero hoy todavía no. Y entonces vive, sin esperar permiso. Explora más sobre el arte de vivir despierto con Meditria de Astronauta Studios. Meditaciones para aprender a soltar. Psicología para comprender tus miedos. Y ambientes sonoros para acompañar tus silencios. Astronauta Studios.